En este video vamos a ver una introducción al desarrollo de interfaces gráficas con TK Inter. De una vez vamos a desarrollar nuestra primera interfaz gráfica. Pues vimos módulos. TK Inter es un módulo que en realidad fue adaptado de esta biblioteca, de las bibliotecas TTK. TTK son un conjunto de bibliotecas que se usan para desarrollar interfaces gráficas en varios lenguajes de programación. TK Inter es una adaptación de TTK para Python. Se pueden desarrollar interfaces gráficas con varios módulos, no solo con TK Inter. Se pueden usar otros, por ejemplo Qt. Probablemente lo veamos. Hay muchos módulos, muchas bibliotecas con los que podemos crear interfaces gráficas. Sin embargo, TK Inter viene preinstalado con Python. Cuando ustedes instalan Python, el módulo de TK Inter queda instalado de una vez, no lo tienen que instalar después, a diferencia de otras bibliotecas como Qt, por ejemplo, o GTK, que sí hay que se instalan por aparte. Entonces, TK Inter es el estándar para crear GUIs en Python. Pues un GUI son las iniciales de Graphic User Interface, es decir, interfaz gráfica de usuario. Entonces, el estándar para crear interfaces gráficas de usuario es TK Inter en el caso de Python. Repito, no es el único, podemos usar otros módulos, otras bibliotecas. Vamos a ver ahorita algunas clases que nos van a servir para crear una ventana y para que tenga objetos adentro. Pues aquí en estas dos cajas de texto vamos a poder meter un número 1 y un número 2. Cuando yo le dé clic al botón, me tiene que sumar estos dos números. Entonces, a estos objetos que están dentro de la ventana, en programación se les llaman widgets. Ahorita les voy a mostrar. Los widgets son todos los componentes de una ventana. Les voy a mostrar aquí la documentación. Vean aquí la documentación de Python, en la documentación oficial, que es docs.python.org. Aquí tenemos una introducción a TK Inter y dice qué es, para qué sirve y todo. Entonces tenemos aquí bastante material. Me interesa que veamos el manual de referencia de TK Inter 8.5. Le damos clic. Este link se los voy a poner en el aula virtual. Entonces, en el manual de referencia dice que aquí se describe el conjunto de widgets de TK Inter para crear interfaces gráficas, o sea, GUI, que ya lo vimos que significa Graphic User Interface. Entonces, un widget es un componente de la ventana. Aquí podemos ver qué widget podemos crear. Por ejemplo, tenemos el widget button, el widget canvas. Ustedes lo van a poder ver aquí. Hay bastantes widgets. El widget check button, el widget entry. Aquí tenemos bastantes widgets que son componentes de una ventana. Ahorita solo vamos a usar estos tres clases para crear tres tipos de widgets distintos y la clase TK que nos sirve para crear ventanas. Aquí dice, por ejemplo, la clase TK sirve para crear ventanas, la clase entry para crear objetos de tipo cajas de texto, la clase button se usa para crear objetos de tipo botón y la clase label se usa para crear objetos de tipo etiqueta. Entonces, con esto yo voy a crear un programa. De hecho, lo voy a hacer dos veces. Lo voy a hacer una vez utilizando programación imperativa y una segunda vez utilizando programación orientada a objetos. Voy a abrir el IDLE de Python. Entonces, en primer lugar voy a crear una ventana. Pero en la clase anterior vimos de que para poder usar un módulo tenemos que importarlo. Entonces escribo from tkinter import tk. Bueno, entonces voy a usar tk. También voy a usar label. Entonces digo que de tkinter voy a importar la clase label y voy a usar button. Por último digo que de tkinter voy a importar entry. Entonces estas son las clases que voy a usar, las que vimos hace un momentito. Entonces voy a crear primero una ventana. Entonces creo un objeto. Les recuerdo que para crear un objeto se pone el nombre del objeto.
a mi objeto le voy a poner como nombre ventana. Se pone el signo igual y después se pone el nombre de la clase. La clase es TK con T mayúscula y mi ventana ya está creada. Ahora voy a crear una etiqueta. Voy a ponerle como nombre num1 de la clase label, ¿verdad? Y aquí entonces le tengo que decir dónde la voy a ubicar. La voy a ubicar dentro de ventana. Veamos la documentación. Aquí está, miren, el widget label. Le voy a dar clic al widget label. Esto lo tengo traducido. Estoy usando Google Chrome, entonces lo tengo traducido porque esta documentación aparece en inglés. Bien, entonces al widget label, ¿qué le puedo pasar? Aquí hay un ejemplo de cómo se crea. Está el nombre del objeto, el signo igual, y está el label. Entonces se le pasa el pariente, es decir, aquí en este caso sería la ventana, que es donde va a estar contenida, es decir, como su superior. Y luego aquí las opciones que se le pueden pasar separadas por comas. ¿Y qué opciones se le pueden pasar? Se le pueden pasar todas estas opciones, vean, ¿sí? Aquí están todas, color de fondo, cuando el mouse pasa encima y etcétera. Me interesa esta que se llama text, para mostrar una o más líneas de texto. Para eso se usa, entonces le paso el atributo text, signo igual, y dentro de comillas se escribe el texto, por ejemplo, número 1. Bueno, ahora tengo que ubicar mi objeto label en alguna parte de la ventana. Se me está ocurriendo, voy a comentar el código para que a ustedes se les sea más fácil entenderlo. Este código no importa si está comentado o no está comentado. Les recuerdo que los comentarios solo podemos leerlos nosotros. El programa va a ignorar al momento de interpretar, al momento de convertirlo a lenguaje máquina, al momento de convertirlo a unos y ceros, va a ignorar los comentarios. Entonces aquí lo que hacemos es importamos las clases que vamos a usar. Entonces al momento de ejecutarlo, cuando el programa convierta a unos y ceros, va a ignorar esto porque este es un comentario. Ahora aquí voy a decir, creamos una ventana, ¿sí? Aquí creamos una etiqueta. Ahora voy a ubicar la etiqueta en alguna parte, entonces ubicamos la etiqueta en alguna parte de la ventana. Bien, entonces aquí tenemos varias formas de ubicar. Aquí aparece, por ejemplo, podemos usar el método grid. Veamos, para mostrar un widget en la pantalla, vean, entonces podemos usar grid o podemos usar en grid podemos trabajar con filas y columnas. En lo personal yo prefiero no usar grid, aunque se puede usar, no hay problema. Aquí hay otros métodos. Bueno, entonces yo la voy a fijar utilizando el método place, que el método place me permite utilizar coordenadas X y coordenadas Y. Entonces voy a ubicar, sería num1, que así se llama mi objeto, y le invoco la función place. Place se usa para ubicarlo en coordenadas X y Y, entonces le digo que en X va a estar en 2 y en Y va a estar en 2 también, suponiendo que vamos a probar, puedo irlo moviendo. Por último voy a decir ventana.main_loop. Les recuerdo que ustedes que usan Windows no necesitan poner esta última línea. Ahorita me tiene que mostrar una ventana y me tiene que mostrar el mensaje número 1. Lo voy a ejecutar y lo voy a guardar. Como pueden ver, me está mostrando la ventana y me está mostrando el primer widget que dice número 1. Voy a hacerle algunos cambios. Por ejemplo, quiero que mi ventana sea más ancha. Por ejemplo, ¿verdad? Y quiero cambiar la letra, la voy a mover. Le voy a aumentar más en X. Mientras más le aumente en X, más a la derecha lo va a poner. Vean, si vean, lo está corriendo.
para la derecha. Entonces, mientras más aumente el valor en X, más a la derecha va a poner. Ahora, mientras más aumente el valor en Y, más hacia abajo va a poner el objeto. Miren, le puse 20 y lo bajó más, vean. Le voy a poner 50 para que vean. 50. Y vean, lo bajó más. Entonces, nosotros vamos a estar usando esta parte. Voy a cambiarle color a mi pluma. Nosotros vamos al momento de fijar la ventana, vamos a trabajar con esta parte del plano cartesiano. Entonces, mientras más le aumente el valor en X, más a la derecha me va a ubicar los widgets. Mientras más le aumente las coordenadas Y, más hacia abajo va a ubicar el widget. Entonces estamos trabajando con esta parte del plano cartesiano. Bien. Entonces ahí ya ubiqué mi primer label. Ahora a la par del label yo voy a crear una caja de texto. Entonces voy a poner aquí. Creamos una caja de texto. Y entonces le voy a poner caja 1. Y va a ser un objeto de la clase entry. Entry sirve para crear objetos, cajas de texto. Ahora voy a ubicarla también, entonces sería caja 1.place. Aquí sería ubicamos la caja de texto, la caja, en alguna parte de la ventana. Y entonces sería caja.place. En X le voy a aumentar a 100, por ejemplo. Y en Y la voy a dejar a la misma altura, es decir, en 2. Vamos a ejecutar. Me aparece aquí la caja de texto. Sin embargo, mi ventana todavía no es tan ancha. Entonces tengo mi widget etiqueta, que es esta, y mi widget caja de texto, que es esta. Voy a seguir. Ahora voy a hacer más ancha mi ventana y le voy a poner otro color. Entonces aquí arriba donde creé mi ventana, voy a ampliar. Ampliamos el tamaño de la ventana. Entonces para ampliar el tamaño sería ventana punto, porque mi objeto se llama ventana, ¿verdad? Ventana.geometry. Y aquí entre comillas le escribo el tamaño 200 por 300. Quiero ver. Voy a ejecutar para ver cómo está quedando. Es al revés, perdón. Le voy a poner, primero va el ancho. Entonces de ancho le voy a poner 300 y de alto le voy a poner 200. Ahí está, miren. Entonces este es el ancho y este es el alto, ¿sí? De 300 por 200 la estoy dejando. Aparte de eso, voy a cambiarle de color al fondo. Entonces es ventana.config. Y aquí le paso el color, que sería BG. Y le voy a poner, por ejemplo, red. BG significa background, es decir, el color de fondo en español sería background. Voy a ejecutar. Y como pueden ver, la ventana ya está roja. Y tengo aquí mi etiqueta número 1. Y tengo mi caja de texto. Podemos poner aquí directamente así, vean, background, y va a funcionar igual. O podemos poner abreviado BG. Funciona exactamente igual. Entonces puedo poner también un color hexadecimal, o un color RGB. Me parece que también
Oh, no, no, no. Sí, también acepta colores RGB. Voy a abrir Inkscape. Por ejemplo, aquí voy a cambiar de color. Poner aquí un relleno. Y si se dan cuenta, aquí abajo me aparecen unos numeritos que son los colores red, green, blue y el alfa. Entonces rojo, verde y azul, ¿verdad? Y el alfa, que es la transparencia. Entonces la transparencia sí no me la permite. Entonces lo que tendría que hacer yo es copiar esto sin incluir el alfa. El alfa son los últimos dos. Entonces, es decir, donde dice FF es la transparencia. Entonces, creo que copié una transparencia. Entonces, puedo venir, poner ese color aquí, quitándole la F, que es la transparencia, y ponerle signo de numeral. Si ejecuto ahora, vean que me está poniendo ese color, ¿sí? Entonces, como les digo, podemos poner los colores así en inglés o podemos poner los colores RGB, quitando el alfa, ¿verdad? Entonces, para que se vea mejor, también a mi etiqueta le voy a poner ese color. Entonces, aquí está mi etiqueta, vean que se llama Num1. Entonces, le voy a agregar background también y le voy a agregar ese mismo color para que se vea mejor. Si ahora ejecuto, oh, perdón, aquí me está tirando un error, dice que ver, bueno, el error es que es background, o sea, BG. Ejecuto y ya aparece aquí, vean, del mismo color, ¿sí? Entonces ahora repito el procedimiento, tengo que crear otra etiqueta y otra caja de texto. Y la voy a ubicar. Sería en num2.place, ¿verdad? Que es para ubicar, acuérdense con punto .place. Entonces en las coordenadas X la voy a dejar en la misma coordenada de la etiqueta 1, que sería en 2 para que queden alineadas. Sin embargo, en las coordenadas Y, ahí sí le voy a aumentar. Le voy a poner 10, por ejemplo. Si ejecuto ahora, ya me debería aparecer. Oh, me está poniendo una etiqueta encima de la otra, vean. Entonces, es porque en la coordenada Y le tengo 10, le va a pasar a 50. Están muy pegadas, entonces voy a aumentarle y ahí está, vean. Ahora están muy separadas, entonces lo voy a dejar en 25, en la mitad, sería 25. Y sería de ir probando, ¿verdad? Veamos. Bien, creo que aquí le voy a poner 30 tal vez. 35. Ahora voy a crear la otra caja de texto. Entonces, oh, perdón, aquí tengo que decir que la caja va a estar dentro de ventana. ¿Sí? Aquí también va a estar dentro de ventana. Y ahora lo ubico, sería caja 2.place. Y lo voy a ubicar en coordenadas X, perdón, en 100 para que quede alineada con la otra. Y en Y le voy a poner 35. Si ejecuto ahora, bueno, me está tirando un error, me dice que no está definido entry. En la línea 26 me está tirando el error y el error es porque te estoy poniendo dos n's. Bueno, si ahora ejecuto, bueno, me está tirando un error de repetición, veamos. Oh, perdón. Sí, aquí es mi error, es que las coordenadas X las tengo que dejar en 100. Ahí estamos, me faltaba esto. Ejecuto de nuevo. Y ya está, ven. Como pueden ver, tengo entonces mis dos etiquetas, número 1 y número 2, y mis dos cajas de texto, caja 1 y caja 2. Muy bien, ahora voy a crear un botón. Para crear un botón uso la clase button, aquí está, vean, button. Entonces sería le voy a poner como nombre botón a mi objeto, ¿verdad? Mi objeto se llama botón, es de la clase button. Y le voy a agregar text. Y voy a decir enviar. Y lo voy a ubicar, sería botón.place. Lo voy a ubicar en X. A la mitad lo voy a poner en 150. En Y lo voy a ubicar en 60.
Si ejecuto ahora, pues como pueden ver, ya aparecen mis dos etiquetas, mis dos cajas de texto y mi botón.